Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. 123 Los sesgos sociales se denominan generalmente sesgos atribucionales y afectan a nuestras interacciones sociales de cada día, también están presentes en la probabilidad y toma de decisiones. Ante un estado de confusión, es importante precisar y destacar los mecanismos netamente cognitivos de los intelectivos, ya que estos últimos corresponden en la intuición a sesgos perceptivos conocidos comúnmente como falacias. La existencia de sesgos cognitivos surge como necesidad evolutiva para la emisión inmediata de juicios que utiliza nuestro cerebro para asumir una posición rápida ante ciertos estímulos, problemas o situaciones, que debido a la incapacidad de procesar toda la información disponible se filtra de forma selectiva o subjetiva. 4 Si bien nos pueden conducir a errores que pueden ser graves, en determinados contextos conducen a acciones más eficaces o permiten adoptar decisiones más rápidas cuando la inmediatez es el mayor valor. 5. La psicología cognitiva estudia este efecto, así como otras estrategias y estructuras que utilizamos para procesar la información, habiendo identificado una gran cantidad de ellos, con frecuencia relacionados entre sí. 6. El sesgo cognitivo surge de diversos procesos que a veces son difíciles de distinguir. Estos incluyen procesamiento de la información mediante atajos, heurística, 5 motivaciones emocionales y morales, 7 o la influencia social. 8. La noción de sesgo cognitivo fue introducida por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1972,9 y surgió de su experiencia con la imposibilidad de las personas de razonar intuitivamente con órdenes de magnitud muy grandes, o anumerismo, y numeraki en inglés. Tanto ellos como otros investigadores demostraron la existencia de varios patrones de situaciones en que los juicios y decisiones humanas diferían de lo predecible según la teoría de la elección racional. Explicaron estas diferencias en términos heurísticos, procesos intuitivos pero que introducen errores sistemáticos. 910. Estos experimentos se extendieron más allá de los programas de investigación ligados a la psicología académica hacia otras disciplinas como la medicina y la ciencia política. 11 Y fue un factor importante en el surgimiento de la economía conductual, llevando a Kahneman a ganar el Premio Nobel de Economía en 2002 por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. 12 Todas estas investigaciones condujeron a Tversky y Kahneman al desarrollo de la teoría de las perspectivas como una alternativa más realista a la teoría de la elección racional. Los críticos de Kahneman y Tversky, como Gerd Gigerenzer, argumentan que la heurística no debe llevarnos a definir el pensamiento. Los críticos de Kahneman y Tversky, como Gerd Gigerenzer, argumentan que la heurística no debe llevarnos a definir el pensamiento humano como plagado de sesgos cognitivos irracionales, sino más bien concebir la racionalidad como un instrumento de adaptación que no se ajusta idénticamente a las reglas de la lógica formal o de la probabilidad. 13 Algunos investigadores posteriores, tales como David Funder y Joachim Krueger, han sugerido la posibilidad de ver los prejuicios cognitivos no como errores, sino como atajos empleados por los humanos a la hora de predecir y tomar decisiones, sobre todo cuando no hay mucha información. ¿Sabes lo que son los sesgos cognitivos y cómo pueden influir en tu marketing? Solemos creer que el ser humano es totalmente racional, pero no es del todo así. Somos predeciblemente irracionales. Tomamos decisiones emocionales y las justificamos con razones. Nuestra mente siempre toma atajos al procesar la información y esto puede jugar a nuestro favor o en contra. A continuación, te muestro algunos de los más significativos. 1. Sesgo de confirmación. Solo hacemos caso a los datos que apoyan nuestras ideas y somos escépticos con la información que nos contradice. Esto va en relación con el sesgo de atribución en el que creemos que somos inteligentes y los demás no tienen ni idea. Por ejemplo, esto se ve mucho en política y con las ideologías. Al fin y al cabo, nuestro comportamiento humano va en relación con el de las tribus, también urbanas. Halo efecto 2. Efecto halo. Confundimos apariencia con esencia. Hay una correlación ilusoria aunque no haya datos que lo confirmen. El rasgo positivo o éxito suele extenderse. Por ejemplo, el éxito del iPod de Apple influyó positivamente en el lanzamiento del iPhone. En las marcas personales, podemos ver cómo una persona atractiva físicamente se asocia a alguien de éxito, aunque no tenga nada que ver. Otro ejemplo lo podemos ver el caso de Susan Boyle, como, a pesar de tener poco atractivo físico, fue prejuzgada sin conocer su brillante voz.
3. Efecto de encuadre. Dependiendo de cómo te expreses, tendemos a sacar unas conclusiones u otras. Por ejemplo, si dices que un medicamento tiene un 90% de cura, tendrá más éxito que si dices que tiene un 10% de riesgo. Por eso, el copywriting es tan importante. 4. Efecto señuelo. Este es un hecho curioso y pasa, por ejemplo, en los precios online. Si tenemos 3 opciones, escogeremos la cara. Si solo tenemos 2 opciones, escogeremos la más barata. Hay un efecto de anclaje con la referencia que vemos. 5. Efecto forero. Efecto Banum. Nos dice que tendemos a tratar las descripciones generales como si fueran personalizadas. Por ejemplo, si alguien escribe un claim diciendo que es lo mejor para tu descanso, pensarás que es algo personalizado para ti, pero, en realidad, es algo escrito para todo el mundo y da la sensación de personalización con la palabra tú. 6. Aversión a la pérdida. No nos gusta el riesgo y, por eso, en general se prefiere más optar por decisiones que estén en nuestra zona de confort. Optamos por el status quo. Valoramos más lo que tenemos que lo que podríamos conseguir, aunque a veces esto signifique perder oportunidades. 7. Sesgo de autoridad. Nos influye más quien dice algo que lo que dice. Ocurre, por ejemplo, con los influyentes, donde creemos que sabe del tema y no se suelen cuestionar mucho sus planteamientos por parte de sus seguidores. 8. Efecto bandwagon. Lo que piensen los demás condiciona en mayor o menor medida nuestro pensamiento. Las personas estamos programadas socialmente. Por ejemplo, si vemos un restaurante lleno, tenderemos a asociar que la comida será de calidad, aunque no la hayamos probado. 9. Sesgo de asociación visual. Las personas tienden a asociar una determinada experiencia con ciertas propiedades o condiciones del entorno en que se produce. Solo tenemos 7 segundos para impactar positivamente. Por ejemplo, cuando en las pescaderías se empezó a comercializar el pescado puesto con cúbitos de hielo, las ventas aumentaron considerablemente, ya que se percibía que estaba más fresco y, por tanto, era de más calidad. Otro ejemplo claro sería ver un buen diseño gráfico en un sitio determinado y asociarlo con mayor calidad de producto o servicio o con la misma empresa en cuestión. 10. Sesgo de distinción. Es la tendencia a notar fuertes diferencias entre dos opciones similares cuando se les evalúa simultáneamente que de forma separada. Por ejemplo, si evalúas el sabor de una lata de refrescos más desconocida por separado, esta tendrá más probabilidades de éxito que si la evalúas comparándola con una lata de refrescos de Coca-Cola. 11. Efecto denominación. Tendemos a gastar más cuando está denominado en pequeñas cantidades que en grandes cantidades. Por ejemplo, será más exitosa una venta si decimos que la podemos pagar por 10 euros al mes que si decimos que cuesta 120 euros al año. Estos son algunos ejemplos de sesgos cognitivos que influyen en el marketing y las ventas. Como puedes ver, el cerebro humano es un universo fascinante. Por ello, lo que mejor puedes hacer para vender más es tratar de conocer todas las motivaciones ocultas o deseos más anhelados de tu público objetivo y ofrecérselos en forma de producto o servicio y promocionarlo con técnicas, muchas de ellas inconscientes, para lograr el mayor crecimiento posible. Motivo y por qué es importante en los negocios. En este preciso instante, justo ahora, cada persona en cualquier parte del mundo está tomando o no acción en base a pensamientos, sensaciones, creencias o percepciones de las que no son del todo conscientes, y que difieren de lo predecible. ¿Crees que esa acción que toma o no una persona, viene determinada tan solo por la información que tiene ante sus ojos? Todos nosotros desarrollamos sesgos cognitivos, es decir, impulsores no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y de tomar decisiones tanto en el entorno empresarial, como en la vida. Interesante, ¿no? Veamos todo esto con más detalle. Conoce el significado del concepto sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. El concepto de sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Tversky en 1972. Cada segundo tu cerebro ejecuta millones de procesos mentales. La probabilidad de que algún sesgo cognitivo influya en tu comportamiento es alta, y por cierto, ocurre con toda naturalidad. Es fácil que las personas actúen movidas por sesgos ocultos cuyo efecto puede llegar a sorprenderles y los sesgos cognitivos pueden influir en la forma que ves el mundo.
Están determinados por implicaciones culturales, influencia social, motivaciones emocionales o éticas, atajos en el procesamiento de la información, o distorsiones en la recuperación de los recuerdos y la memoria, entre muchos otros. Descubre algunos ejemplos de sesgo cognitivo. La naturaleza humana opta por no pensar demasiado en el momento de tomar una decisión, y en consecuencia, se sirve de experiencias pasadas, y de otro tipo de factores con más peso que la propia razón y la lógica. Sesgo de confirmación. Es la tendencia a buscar, propiciar, interpretar o recordar información de manera que confirma algo que ya has decidido previamente, o que favorece creencias y suposiciones muy arraigadas. Es el caso, por ejemplo, de personas que apoyan o se oponen a un tema determinado, y no solo buscan información para reforzar sus tesis, sino que además, las interpretan de forma que defienda sus ideas preconcebidas. Sesgo de anclaje. En este caso, te centras casi exclusivamente en la primera información que recibes para tomar una decisión. En el transcurso de una negociación salarial, el aspirante a un puesto de empleo se ve influenciado por la primera cifra mencionada en las negociaciones, en vez de examinar de manera racional otras posibles opciones. Sesgo de observación selectiva. Este tipo de sesgo cognitivo se da cuando diriges tu atención a algo en función de tus expectativas, y desatiendes el resto de la información. Te compras un coche y a partir de ese momento empiezas a ver coches de esa marca y ese color por todas partes. Sesgo cognitivo. Ejemplos. Sesgo de negatividad. Prestas más atención, y le das mucha más importancia a experiencias e información negativa, en vez de positiva o neutral. Alguien da un paseo por un paraje espectacular entre montañas y valles de gran belleza, y se rompe una pierna. ¿Qué va a recordar mucho más vívidamente? Resistencia reactiva. Consiste en el deseo de hacer lo contrario de lo que alguien te solicita o aconseja, debido a una amenaza percibida o a la propia libertad de elección. Lo anticipa esta frase de Baltasar Gracián, el célebre escritor del Siglo de Oro. No tome el lado equivocado de una discusión solo porque su oponente ha tomado el lado correcto. Efecto de primera impresión. Llamado también efecto halo, explica el motivo por el que las primeras impresiones tienen tanto peso, y describe cómo la impresión positiva acerca de alguien, conduce a impresiones también positivas sobre otros aspectos de esa misma persona. En el momento de evaluar a un candidato en una entrevista de selección de personal, se corre el riesgo de no ser objetivo porque los primeros rasgos tienen una enorme influencia en percepciones posteriores. Disponibilidad heurística. Es un atajo mental que otorga más valor y credibilidad a la primera información que llega a tu mente y que es más fácil de recordar. No importa la opinión que tengas con respecto al cambio climático o a las circunstancias ambientales. Cuando hace calor, el responsable es el calentamiento global. Sesgo de impacto. Es la tendencia a sobreestimar la intensidad y duración de una reacción ante acontecimientos o eventos futuros de carácter bueno o malo. El hecho de que te toque la lotería, por ejemplo, no va a variar tu nivel de felicidad ni tu estado emocional promedio, y poco después, dejas de verlo como algo excepcional. Sesgo de status quo. A causa de este sesgo cognitivo se tiende a favorecer las decisiones que mantienen el status quo, es decir, el estado de cosas actual. Las personas afectadas por este sesgo eligen no desviarse de los comportamientos establecidos a menos que haya un incentivo convincente para cambiar. ¿Cómo influye el sesgo cognitivo en la toma de decisiones? El cerebro humano es increíble. Ante una pregunta determinada, por ejemplo, responde antes a lo que no le gusta que a lo que sí le gusta. Además lo hace en menos de la mitad de un segundo, completamente al margen de la respuesta conductual de la persona y de todas esas reacciones rápidas e imposibles de controlar como efecto de los sesgos cognitivos. Y es que gran parte de la memoria que utilizas todo el tiempo en tu vida diaria es implícita, es decir, accedes a ella sin pensar y está sujeta a información que no eres consciente que sabes. La memoria implícita tiene una respuesta objetivable e imposible de manipular. Pero espera, hay más. La neurociencia cognitiva es una disciplina que conecta el comportamiento de las personas con las reacciones producidas en el cerebro, y es capaz de analizar los mecanismos cerebrales que subyacen a la toma no consciente de decisiones. Para conseguirlo se sirve de tecnología de neuroimagen muy sensible, como la magnetoencefalografía, en combinación con análisis de datos avanzados y aplicaciones de machine learning e inteligencia artificial. Entiende qué valoran realmente tus potenciales clientes, anticipa sus necesidades o preferencias, impulsa experiencias consistentes y toma decisiones estratégicas de negocio con precisión científica.
Ahora puedes hacerlo.